misericordia. Gloria al Señor. Amén. Willington, Cristian, buenas madrugadas, ¿dónde están? Amén, la familia Sean, ¿dónde anda Sarita? También, amén, bueno, también la familia Cedeño, buenas madrugadas, Carlitos, Ramoncho, papá e hijo, qué alegría, buenos días, ¿cómo están mis hermanos? No, pero con ganas, ¿dónde está la emoción? Pongámosle sal, amén. Además, Ramoncho, que instructor de joropo. Yo me imagino a esos bailadores de joropo sin ánimo. Ramón, me imagino diciéndole, pero póngale sal, ¿verdad? Bueno, también un saludo a Alejandro y a Gladibed en Venezuela. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Dónde anda la sierva Noemí? ¿Está ya despierta o no? 7 añitos de edad, Dios le bendiga muy bien. También un saludo cordial a Edelmira, a Alice Gutiérrez, a Albertico, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga, Yadira, Ustari. Y Sarita, buenos días, Sarita, en Bucaramanga. ¿Cómo estás, Sarita? Dios te bendiga. ¿Y dónde está Alberto y Yadira? Buenos días, Edelmira. Eso, regálenme un saludito. Ajá, y prendan la cámara. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando en las mañanas el Antiguo Testamento. Ya vamos por el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 10 y qué? 19. David extiende sus dominios, ¿no? Y interesante el reinado de David, muy interesante, muy bonito. Interesante porque David nos enseña cómo es que se conquista. Podríamos hablar de una figura literaria como el símil, en el cual el hogar nuestro es el palacio que Dios nos dio. Y que usted como cabeza de su hogar, ojo los hombres que me están escuchando, como cabeza del hogar, usted está en la responsabilidad de cuidar ese pequeño reino que Dios le ha dado. Alguien me dirá, ¿cómo así un rey? Bueno, estoy tomándolo en buena manera como figura literaria, ¿no? ¿Cuál es la corona del rey? ¿Quién me lo dice? A ver, me gustaría que uno de ustedes me dijera, para la cabeza del hogar, el hombre, ¿cuál es su corona? Mientras lo voy a ir a buscando acá. ¿Quién me lo dice? Sí, señora. ¿Tiene usted? Eso, sí, señora. La palabra dice que la mujer es corona de su marido. A ver, ¿dónde está? La mujer es corona de su marido. Dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Mas la mala como carcoma en sus huesos, osteoporosis. Y ahorita que estaba leyendo, estábamos orando, yo le decía, Señor, dime si me voy a casar, así le decía yo, dime con quién me voy a casar, y si no me voy a casar, también dímelo, Señor, y dame el don de abstinencia. Entonces el Señor me decía, pues ahorita afán no hay, porque para la obra que tengo que hacer ahorita, una mujer no sería, me quitaría el tiempo. Entonces me dijo, tranquilo, que a los 60 años se puede casar. Y es verdad, yo ahorita no tengo afanes. Pero también me trajo este versículo y me dijo, ¿para qué quieres una mujer? Y me está recordando en las noches, anoche que estábamos hablando de eso, y tal vez hoy o mañana lo vamos a hablar. La corona es la esposa. Pero el problema es que hay personas que han tomado, hay hombres que hemos tomado a la mujer y en lugar de ponernosla de corona, la hemos sentado en el trono.
¿Me estoy haciendo entender? Y ahí hay un problema, porque el trono es para el rey. Y alguien dirá, yo, no, es para el rey Jesús. Usted como rey tiene que bajarse de ese trono y entregarle ese trono a Jesús. Alguien que me diga, ¿y qué hacemos con la corona? ¿Quién me lo dice? La corona no la podemos sentar en el trono. La corona debemos llevarla en la cabeza, pero dice la Biblia que la corona se tira a los pies de Jesucristo. Y eso es impresionante. Y a los hombres aquí les digo, la corona que Dios les ha dado a su esposa, Gladibel, para Alejandro, Andrea, para Alberto, ¿sí? Olga para Willington, ¿sí? Milena para Ramón. Esa mujer que Dios les ha dado, aprendan a llevarla a los pies de Jesucristo. Y anoche lo estudiábamos. Y el error de muchos de nosotros es que llevamos a la mujer a la cama y hasta le hacen hijos y forman un imperio. Pero si tú no llevas a la mujer de rodillas delante del Señor, ese imperio se va a caer. Ese imperio no dura. Y este es un pequeño mensaje que el Señor me dio hoy y lo vamos a hablar estas noches. Y sabe qué es lo bonito, que David cometió ese error. David tomó la corona de otra mujer, de otro hombre, perdón, Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, y se puso una corona que no era suya. Y vino Dios y lo castigó, lo reprendió, le dijo, va a haber un castigo no de parte de Dios, sino un castigo natural por lo que tú hiciste. Pero aún así, tu reino será firme. Y este es un mensaje para hombres que han cometido un error. Pares en Dios. Venga Jesucristo para que tu reino, tu hogar, tu familia pueda volverse a parar. Y a las mujeres que son corona, perdón, y a las mujeres presentes, las invito a ser corona, no a ser reinas. Bájense del trono, sienten a Jesucristo y que su marido se vuelva un sacerdote y usted sea la corona de su marido. Amén. Y eso estamos entendiendo. Tenemos a un David que con errores y con virtudes, no, perdón, con errores y con aciertos, está formando un reino. Ayer veíamos que es impresionante que Rabá estaba dominada por los amonitas y por los sirios, realmente por los sirios. Rabá, que es una población que queda casi cerca al centro, al corazón de Israel, que es el monte de Efraín. Y David fue y la tomó debido a un chisme que hubo, debido a errores que hubo. ¿Sí? Entonces, Dios le da la victoria a David. Y ayer leíamos en el capítulo 19, primero de Crónicas, versículo 13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Y eso el Señor está haciendo con nosotros aquí. Aquí en la escuela me llama la atención que el Señor está conquistando. Y estoy muy contento, estoy muy gozoso de ver cómo el Señor está colocando en el corazón de los hermanos venir a orar, que ya está dando las funciones, que ya no está alcanzando la hora para orar. Y que no alcance la hora para orar, me alegra. Me alegra, ¿por qué? Porque ahorita el Señor me decía que necesitamos, ya hay aproximadamente 10 personas orando, todas las mañanas de 4 a 5 y todas las noches de 7 a 8. Ya hay 10, sí.
Ahora, le preguntaba, Señor, no está alcanzando el tiempo, vamos a abrir otra hora. Y no, el sueño no deja. Créanme, créanmelo, nos es difícil. Le dije, Señor, mi persona, me estoy quedando dormido. Señor, necesito trabajar, necesito muchas cosas, necesito fuerza. Y les voy a contar aquí entre nosotros que si llegamos a tener 14 personas juiciosas orando, ¿de a cuántos minutos? De a 5 minutos cada uno. Pues sencillo, abrimos otro tabernáculo de oración. Y entonces cada uno tendrá 10 minutos para dar, 7 en un grupo y 7 en otro. ¿Se le miden o no? ¿Ustedes qué dicen? Y le dije al Señor, tráeme esas 14 personas. Eso fue esta mañana, ahí de rodillas delante de él. Trae esas 14. ¿Cómo? No, no me estás entendiendo. Espérate, voy a mostrar. Póngale cuidado. Díganme si logran ver la diapositiva que les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Aquí. Sí. Ok. Son 7 lugares. ¿Sí las ven o no? ¿Sí se ve o no se ve, por favor? ¿Sí? El tabernáculo de David se divide en 7. La puerta, el, ¿cómo se llama? El altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá, la panes de la proposición. A ver, me quedó mal aquí. Y el altar del incienso y el arca de bronce. Ah, sí tienes razón. Son 6 lugares, son 12 personas. Porque este lugar del arca del pacto le pertenece exclusivamente a Jesucristo. Aunque nosotros ya podemos entrar, nosotros no tenemos nada que hacer en el arca del pacto. En el altar del incienso, nuestro incienso es la oración. En los panes de la proposición, los panes de la proposición son la palabra de Dios, el sustento diario para nuestra vida. En la menorá, pedir la luz, cambiar el aceite, prender la luz. En la fuente, limpiarnos. Podemos hacer cosas en los otros, pero aquí no. Tiene razón Albertico, 12 personas. Y si tenemos 12 personas, abrimos 2 grupos y de a 10 minutos cada uno, orando cada uno como guardianes de cada lugar. Por eso vuelvo a, ¿cómo se dice? A extender la invitación. Si ustedes, mis amados hermanos, dicen, David, quiero, dígame para ponerle una función. Edelmira, levantaste la mano, cuéntame. Bueno, a mí dos serían abredón y independiente. Bueno, el Señor ya está levantando gente acá comprometida. No voy a hablar todavía, pero está levantando familias comprometidas. Entonces, una familia dirigiría un link y yo dirigiría otro link. Y así vamos creciendo, porque necesitamos orar, necesitamos orar. Hay poder en el estudio de la palabra, pero también hay poder en la oración. Y me alegro mucho que jóvenes desde 15 años como Carlitos, hasta, ¿sí? Hasta ancianos y ancianas como Alberto y Lice Gutiérrez. Gloria al Señor. Personas se están comprometiendo. Y estamos llegando y estamos viendo la mano de Dios obrando. Mire, por ejemplo, bonito. Sarita, Dios te bendiga. Cristian, ¿dónde estás? ¿Están por ahí o no? Ahí está Cristian. ¿Dónde está Sarita? Ahí levantó la mano. Sarita está en Bucaramanga y Cristian está en Bogotá. ¿Y el papá dónde está, Willington? Y el papá está ahí. Y lo bonito de un papá con 2 hijos que aunque están lejos, se reúnen ahora. Eso a mí me alegra. Ramoncho,
que se encuentran Fortul, Carlitos, que está en Villavicencio, padre e hijo, ¿dónde están? Ahí está Ramón. Carlitos. Amén. Amén. Y están firme, fiel y fuerte, excelente. Y están lejos y están unidos orando. Ya están llegando las familias bíblicas integrales. Y eso a mí me alegra como siervo de Dios. Vamos creciendo, hermanos, aunque el enemigo ha atacado. E invito a los que no se han comprometido, si usted quiere, métase. Porque eso fue lo que hizo David. David, antes de ir a conquistar, antes de extender los dominios, David ordenó dos cosas. Uno, su casa. Dos, el culto a Dios. Y estamos llamados nosotros a eso, a ordenar la casa. Si usted, mi amada hermana, el marido no es cristiano, hay una manera de que se convierta. ¿Cómo? En hebreo, kará. Y en griego, ¿cómo es, Alberto? Nada que me aprendo ese nombre. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Anaiteia. Kará y anaiteia. Amén. ¿Qué significa cará? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no has visto. Claro, cómo se convierte el marido, eso solamente el Señor te lo puede decir. Y esa palabra cará, acosar a Dios. Y la palabra anaideia es la palabra de importunar, cuando dice el Señor que los que claman de día y de noche importunan a Dios. Hazme el milagro, hazme el milagro, hazme el milagro. Y por eso llegamos todas las mañanas a orar y todas las noches a orar. Y los que están en TikTok también, si quieren entrar a orar, mándenme un mensaje. Vamos a orar, porque la oración tiene poder. La palabra tiene poder. El ayuno y la vigilia tienen poder. Viene el ayuno de 3 días, los invito, prepárense. 12, 13 y 14 de octubre, 3 días derecho de ayuno. ¿Sí? De 7 de la mañana a 7 de la noche hay juiciosos. Marelvis, ¿nos vamos para tu casa o no? ¿Tú qué dices, Marelvis? Bendito sea el Señor. Y metámonos porque Dios está haciendo cosas, está formando personas. Dios está moviéndose. Pero recuerden lo que aprendimos. El Espíritu Santo el mes pasado nos enseñó. Yo debo hacer lo que tengo que hacer y Él hará lo que yo no puedo hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, ayunar, vigilar. El tabernáculo de David tenemos que hacerlo en el hogar. Y Dios los va a ir trayendo poco a poco acá. Amén. Bueno, vamos en el capítulo 20. Interesante que ayer no solamente extiende el dominio, ojo, cuando dice extiende el dominio, es que él empieza a conquistar lo que Dios había prometido. Dios a Abraham le prometió en el capítulo 15 que su tierra era desde Egipto hasta el Éufrates, para todos los hijos de Abraham, que fueron 8. El principal es Isaac. Pero la tierra de Canaán le pertenece a Israel. Y el problema es que los filisteos, los jebuseos, los sirios, los amonitas, los moabitas, los atacaban y les habían quitado terreno. David está otra vez conquistando el terreno. Y hoy vamos a leer el capítulo 21. Y este capítulo 21 va a ser de refrigerio para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cuarto error de David. Vamos a mirar un error grande, pero aún así en medio de ese error, Dios se va a glorificar. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en un cristianismo de perfectos. Hemos levantado los estándares tan altos que ahora creemos que ser santo es sin pecado. Error. Creemos que ser perfectos es sin errores.
error, perdóneme la redundancia. Santo no es sin pecado. La palabra santo es simplemente apartado. Una persona que Dios está apartando. Y la palabra perfecto no es sin errores. La palabra perfecto significa maduro. Dios le dijo a Abraham, tú serás perfecto delante de mí. La Biblia enseña que somos perfectos, o sea, maduros, pero errores tenemos. Y vamos a ver el cuarto error de David. Dígame, hermana Luz Dari. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo amanecieron? Yo les bendiga. Pero póngale cuidado que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo es eso? Por eso, ¿qué significa santidad? ¿Se sabe las dos palabras, la una en hebreo y la otra en griego? ¿Sí? ¿Alguien me las dice, por favor? Bueno, anótelas. Eso, anótelas para que aprendamos etimología y así podamos entender mejor. La palabra en hebreo es, ¿qué dices, Alberto? Kadosh. K-A, sí, ya va. K-A-D-O-S-H, Kadosh. ¿Y en griego qué dice Yadira? Bueno, aios o agios. O sea, son dos H's. H-A, H-I-O-S. Aios o agios, como quiera decir. Pero es H, no J, ni G. Aios. Y esa palabra, mi hermana Lutari, significa apartado. No significa perfecto. ¿Qué significa apartado? Por ejemplo, este termo de agua que ustedes todos los días lo ven. Perdón, hebreo es un idioma. Sí, mi amor, hebreo es el idioma original de todas las naciones. Sí, y griego es otro idioma. Sí, el Y antiguo. castellano es otro idioma, el de nosotros. Bueno, cuando yo le digo en hebreo y en griego, ¿Cambia? no, ¿El significado cambia según el idioma? no. Escúchame primero. Cuando un predicador dice, es que en el hebreo le está diciendo usted tácitamente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando el predicador dice, es que en el griego, le está diciendo tácitamente, es que en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso nosotros tenemos que estudiar esas palabras. Por ejemplo, Jeremías 33:3 comienza con clama, clama a mí, yo te... Ese clama está en castellano para nosotros, pero el original ¿en qué está? En hebreo. Entonces me toca irme al hebreo. Y cuando yo leo la palabra en hebreo, es cara, como cara, pero con tilde en la A, cara. Me doy cuenta que su significado es acosar. Entonces, cuando yo leo en castellano, está diciéndome a mí, acósame y te enseño cosas que nadie sabe. Pero yo tengo que irme a mirar también si eso es bíblico en otras partes. Entonces me voy al Nuevo Testamento, que está escrito ¿en qué? En griego. Y leo Anaideia. Dígamelo, Dari. En hebreo se dice kadosh. Kadosh, sí. K-A-D-O-S-H. Y en griego se dice Aios, H-A-H-I-O-S. Okay. Significa lo mismo. Bueno, y ahora sí dígame, kadosh en hebreo. Ya vaya, déjame terminar el ejemplo que estaba dando. Entonces, cuando yo voy al hebreo y estudio, clama a mí, yo te responderé, ese clama, acosar a Dios. Y yo digo, ¿cómo así que acosar a Dios? A mí eso me parece irrespetuoso al inicio, ¿no? Acosar a Dios. Pero como la suma de tu palabra es la verdad, recuerde los 5 pilares de la Escuela de Formación Bíblica Integral. Como la suma de tu palabra es la verdad, yo me tengo que ir a otros textos. Entonces me voy al texto de la viuda, que dice la Biblia, ¿en qué texto está, Alberto? Que dice que la viuda, ¿sí? Importunaba al juez para que le hiciera justicia.
Iba en el día, hágame justicia. Iba en la noche, hágame justicia. Iba en el día, hágame justicia. Iba en la noche. Hasta el momento en que el juez dice, uy, ya está, esta viejita me voló la paciencia. Y el juez dice, Lucas 18, y el juez dice, yo ni creo en Dios, no temo en Dios, ni temo a los hombres. Soy un juez, no le tengo miedo a ninguno, pero esta abuelita ya me la voló. Interesante. Me, me acosó. La palabra cara en hebreo, me acosó. Y en griego, anaideia, me importunó. Entonces Jesús remata. Y Jesús dice, así es el Padre con todos los que de día y de noche que lo acosan y lo inoportunan. Que si usted le pide algo, él se lo da. Y ahí es donde el cerebro... cuenta, ahí está el ejemplo bien claro, hermano. Haz de cuenta que nosotros los padres somos así. Si el niñito no llora, ni nos acordamos de él. Pasa por la perfil, ahí sí, una vez que dice que usted no llora. Bueno, entonces y es el entonces, si el niñito es cansado, uno le da lo que sea por quitarse ilusión. Bueno, pero en este caso, como estamos enseñando qué es el hebreo y el griego y el por qué lo analizamos, nos vamos a la palabra kadosh, que en hebreo es santo, apartado, perdón, apartado, y en griego es apartado. Pero aquí hay un problemón inmenso, inmenso, que si usted es estudiante de la Escuela de Formación Bíblica Integral lo tiene que tener en cuenta. ¿Cuál? El castellano es una lengua vulgar. ¿Qué significa eso? Vulgo no es grosero, no. Vulgo es que es una lengua que no es original, es una lengua de pueblo. ¿Sí? No sé si ustedes han ido a Cartagena. ¿Alguien ha ido a Cartagena? Cartagena ya no es Cartagena. Ahora Cartagena es Cartagena, porque así hablan todos los cartageneses. ¿Me hago entender? Entonces llega un español a Cartagena y escribe un libro y ¿qué coloca? No Cartagena, sino Cartagena con doble T, porque así lo decían los nativos, los vulgos. Eso pasó con el castellano, hermano. Entonces, el castellano cambió los significados. Y en el castellano, en lugar de colocar apartado, kadosh, agios, le colocaron santo. Y el problema es que cuando su cerebro dice santo, usted ve a una persona con una túnica y con una aureola acá. ¿Verdad o no? Eso no es santo. Santo es solo apartado. Repito, este pote de agua que todos los días ustedes lo ven, este pote está apartado. ¿Para quién? Para mí. Este pote no es para ustedes ni para mi madre, para nadie. Es uso exclusivo de mi persona. ¿Qué significa eso? Está apartado. Eso es lo que significaba santo, Kadosh. No es que es perfecto, inmaculado y que, ay, yo quiero beber del pote de agua del hermano David para ser santo. No, eso no, esto no tiene poderes. Entonces una persona apartada, mi hermana, es una persona, por eso dice la palabra, sin santidad no puedes ver a Dios. ¿Sin qué? Sin apartarte. ¿Apartarte de qué? Bueno, ahí sí tocaría irnos a la noche, que la noche estamos entendiendo que, por ejemplo, el primer día se separó la luz de las tinieblas, sepárate de las tinieblas. Que el segundo día se separó el agua del agua, deja de tomar agua que no es para ti y deja de beber de las fuentes de aguas de otro. ¿Sí me hago entender? Que cuando se juntó el agua el tercer día, se separó el agua de la tierra y apareció la tierra y apareció el fruto. Entonces, aprende a apartarte de lo que tienes que apartarte. Eso es santidad. Y ahora, hermana Luz Dari, la Biblia dice, el que es santo, ¿qué? ¿Qué dice? Santifíquese más.
Entonces usted ya es santo, apártese más. Y ahí empieza, ¿sí?, el problema. eh, y es que usted hoy se apartó de A, mañana de B, después de C, D, y el abecedario se completará. Eso, eso, eso. Y hermano, ¿y cuándo completo el abecedario? Hasta que Cristo venga. Por eso les digo que hoy vamos a leer un aliciente a nuestra alma. ¿Cuál? Que ese gran rey David, que ese hombre magnánimo que en 2024, después de 3000 años estamos hablando de él, va a cometer su cuarto error. El primer error, querer llevar el arca, ¿sí?, en, alada por vacas en un carruaje y no en los hombros, como decía la Torá. Segundo error, querer privatizar la religión. Eso está en el capítulo 15, capítulo 13, versículo 2. ¿Cómo me voy a llevar el arca a la casa? No, no puedo, el arca no es solo mía, el arca es de Israel. Tercer error, Betsabé. Y hoy vamos a leer el cuarto error, el censo. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hombre como David, de los grandes, porque oído, después de Abraham y de Moisés, es David. Jesús es el primero, Abraham el segundo, el tercero Moisés, el cuarto es David. Y David tiene un reino para siempre. Y Jesús es descendiente de David. Aún así, comete errores. Cometió adulterio, asesinato, cometió errores con el arca y se murió una persona por culpa de él. Usa, ¿sí?, se las dio de egoísta a privatizar la fe cuando dijo no, no puedo, y ahora va a censar el pueblo. Otro error. Dígame, hermana Luz Dari. Siempre lo he dicho y siempre lo pensaba así, de que tantas cosas que uno cometía ya no tenía derecho a la salvación. Pero bueno, todas estas cosas nos ayudan para bien a descansar, sobre todo porque era una carga, ¿no? Yo me ponía a pensar y todavía pues pienso, ¿no? En el diluvio solamente se salvaron 8 personas. Y yo digo, uy, Dios mío, si fuera una cosa así de tajante, pues yo creo que quién sabe cómo estaríamos, ¿no? Pero bueno, esto es agradable saberlo, pero no para retroceder, sino para avanzar más. Sí, por eso Hebreos 4 dice que nuestro descanso lo hallamos en la palabra. ¿Sí? El descanso de saber que David, hermano, David merece la muerte. David con lo que hizo con Betsabé merece la muerte. Pero aún así, el Señor remitió su pecado. El Señor le dice, y bueno, ya que estamos hablando de esto, váyanse para 2 Samuel 12. Vamos a afilar la espada, busquen su Biblia, vamos a aprender hebreo y griego. 2 Samuel 12. A ver. Para los que quieran, 12, 13 y 14 de octubre vamos a tener el ayuno de 3 días, sábado, domingo y lunes festivo. Se llama Afilando la Espada. Y todas las Biblias que ustedes tienen, vamos a empezar a escribir las palabras más importantes en hebreo y griego dentro de la Biblia. Un ejemplo es este. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Alguien dirá, pero ¿y para qué es importante esto? Porque precisamente por desconocer los originales, que eso se llama etimología, es que aparecieron las sectas. Y si usted se aprende esto que le voy a decir hoy, créame
que los curas católicos y los sacerdotes católicos que usted les muestre esto, van a dejar el catolicismo o van a aprender que están en un error. El capítulo 2 de Samuel 12, versículo 13, tenemos que David estaba calladito con su pecado con Betsabé. Entonces David mandó a matar a Urías, había embarazado a Betsabé, y como Urías murió, ¿qué dice la ley cuando un hombre muere? Que la mujer queda libre. Entonces David dijo, vamos a legalizar el pecado. Me caso con Betsabé y el peladito, que es mío, pues queda libre de pecado. Libre no de pecado. No se le puede imputar un delito. Quedamos libres. Pero como Dios es sabio y tiene sus profetas, entonces le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, usted ha pecado y Dios lo sabe. Interesante. Versículo 10, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? El versículo 9, 10, 11 al 12. Desde el 9 al 12, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 12, del 9 al 12. Usted pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se pasará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste el hogar de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar mi mano sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ok. Testigo David. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Ya vamos a leer el 13. Aquí es interesante que Natán le dice a David, usted pecó, y David se quedó callado. Entonces le dice, 1, versículo 10, ¿sí? No se va a apartar de tu casa la espada. Y David no dijo nada. Dígame. Ah, bueno, sí, qué pena, gracias. El profeta Natán le dice a David, pecaste. David se quedó callado. Ah, no se apartará de tu casa la espada. David se quedó callado. Versículo 11. El mal va a venir sobre tu casa. Se quedó callado. ¿Sí? Tus mujeres van a ser tomadas delante de tus ojos y la de tu prójimo. Se quedó callado. Esto yacerán con tus mujeres a la vista del sol. Se quedó callado. Porque tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer delante de todo Israel en pleno sol. Y ahí sí David dijo, bueno, pare, pero ya. Nótese que Natán lo amonesta, se queda callado. Le dice lo segundo, se queda callado. Y cuando le pega el tercer castigo, ahí sí que dice David, versículo 13. Léalo, por favor, hermana. Ya dirá, Entonces dijo David a Natán, porque dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido que pecado no morirás. ok, ahí viene el tema central de lo que estamos hablando. Oído esto. Cuando David dice, sí, sí, acepto, pequé. Entonces Natán le dice, tu pecado ha sido remitido. ¿Y dónde está el error? Que la palabra remitido, el catolicismo lo usa como si fuera perdonado tu pecado. A este texto, escríbale por favor Juan capítulo 20, versículo 23. A ese texto. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 20, 23.
Y por eso los curas católicos dicen que ellos tienen la potestad de perdonar pecados, cuando eso solamente es una potestad de Dios. Ahí viene el error. Sí, señora. Juan 20, 23. ¿Qué dice? 23. 23. ¿A quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok. A quienes le retengas el pecado, ¿sí? Le remitieres el pecado, le serán ¿qué? Remitidos. Y a Remitido. ok. Esa palabra remitido, dígame. Esa palabra remitido es como si uno redimir, sería mejor redimir. No, eso. Pero remitir es como de remitir a otro. Allá vaya, ese es que la gente lo confundió con redimir. No es redimir, es remitir. Déjenme buscar una cosa aquí un momentico. Que si es que no lo dice, ¿no? Toca mirar que Ya, despacio, vístame despacio, que estamos de afán, dijo Napoleón. Ahora sí se les dio, ya ve por qué el ayuno que vamos a tener nosotros para entender todo eso. Déjenme buscar aquí la palabra en hebreo original. ¿Sí? La palabra remitido en hebreo, abar, abar en hebreo, abar, anoten eso, abar. Y en griego, ¿sí? Déjenme buscarlo, capítulo 20, versículo 23. Y en griego es los pecados, la palabra remitir, afiemi, afiemi, anoten eso. Afiemi. ¿Qué significa? Los católicos dicen es que el sacerdote tiene la potestad de perdonar sus pecados, porque ellos confundieron remitir con redimir. ¿Y la palabra remitir qué es? Pues ya Ludari se dio cuenta. ¿Qué significa un remitente? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es remitir? Entonces, anote eso. Remitir es que remite fulano de tal. Viene de fulano. No, eso, lo envió. Remitir a varios hebreo es alejar, trasladar, enviar. Entonces yo como apóstol de Jesucristo no tengo el poder de perdonar pecados, tengo el poder de qué? De coger tu pecado y enviárselo a Jesucristo. Entonces el Señor le dice a los apóstoles, si ustedes cogen el pecado de esa persona y lo envían ¿a dónde? A la cruz del Calvario, esos pecados son perdonados. Pero si ustedes no los quieren enviar, pues no les perdonan. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Bueno, esto ya es, voy a explicarlo. No sé si lo logren comprender, que creo que sí. Cuando uno es siervo de Dios, uno va caminando por el mundo y el Señor empieza a abrir puertas y Dios empieza a revelar, fulano de tal, esto y esto. Pero uno se da cuenta que esa persona, eh, lo digo porque llegué a una casa, eh, iba con una psicóloga, era una discípula mía. Saludos, que ella nos ve allá en ¿cómo se llama? Allá por Manizales. Íbamos los dos y el Señor, íbamos caminando y el Señor me dice,
vayan y visitan a tal. Y nos fuimos para la casa de una hermana. Hablando de gente de la escuela al inicio, el primer año. Y fuimos. Cuando yo llegué a esa casa, esa hermana estaba enferma y estaba postada en una silla, enferma. Y me miraba y decía, no podía ni respirar. El COVID, ¿no? El COVID, eso hace 4 años. El COVID, hermanos, tremendo. Y la tenía oprimida. Entonces empezamos a hablar. ¿Qué tienes? Y ella no podía hablar. Así, pero, y sentada en una silla y la tenían aireando en la puerta. De esa gente que no se puede ni mover. Pero yo hace una semana hablé con esa persona y esa persona estaba lúcida, fuerte. Entonces el Señor viene y ¡pum! Revela. Esa persona no puede hablar. La mamá no dijo nada, se fue. Entonces el Señor me mostró el pecado. Y de una vez me fui a David y le mostré que David, aunque pecó, Dios lo levantó. Porque ella estaba así, era por la culpa. La culpa del pecado tan grande que había cometido la tenía oprimida. No me interrumpa ahorita, pero entonces el Señor me dijo, remítale el pecado. Y empecé a hablar con esa persona y a decirle que Dios tenía una oportunidad. Y esa persona no hablaba, lloraba. Entonces oramos y ese pecado fue no perdonado por mí. Ese pecado fue enviado a Jesucristo. Aquí no puedo demorarme, pero les cuento. Como todo para mí, ustedes saben que es educativo. La psicóloga, yo la dejé que le hablara durante casi 2 horas. Y háblele, aconsejele psicología. Y yo la miraba y le decía, ¿qué? Esto no es psicológico. Esto es una cuestión de pecado. ¿Me hago entender? Un momento. A apagar el... Esto es cuestión, esto es psicología. Como la psicóloga le estaba enseñando que la psicología no sirve con ciertas cosas que solo es el poder de Dios. La dejé hablar como 2 horas y después, durante una horita, hablé, le mostré la palabra, le mostré el pecado de David con Betsabé, le mostré que David no era el peor de todos los seres humanos, era homicida, traidor, adúltero. Y a la media hora ya la hermana estaba bien, estaba hablando, se sanó. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de culpa que la oprimía estaba diciendo que ella estaba arrepentida de su pecado. Entonces llegamos los siervos de Dios y podemos coger ese pecado y nosotros no podemos perdonar, sino que ¿qué? Lo remitimos. Envíeselo a Jesucristo, Señor. La perdonas y el Señor la perdona. Y yo sé que esa persona nos ve y le mando saludos y me alegra que sigue caminando en Cristo. Eso se llama remitir. ¿Me hago entender? La importancia de leer la palabra en los originales. Entonces los curas hoy dicen, bueno, para que tu pecado sea perdonado, 10 Ave Marías y 5 Padres Nuestros. No, ella no podía hacer nada. Esa chica, esa señora, chica no señora, esa señora estaba oprimida. Y después ya estábamos hablando normal. Vino la mamá, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que ese es el poder de Dios. Y la psicóloga aprendió y entendió que hay momentos en que la psicología no sirve, solo el poder de Dios. Me hice entender mi hermana. Entonces hay un problema con el castellano, que el castellano es vulgar, el castellano cambió los significados de las palabras. Y a nosotros nos toca irnos a mirar que no es redimir, es remitir. Y remitir es enviar. Los siervos de Dios estamos llamados a llevar la luz de Cristo. Y si Dios nos muestra que la persona tiene pecado, ya te doy la palabra a Luz Daría y Alberto, pues coja el pecado y mándelo. Pero pare ahí.
porque hay veces que uno se da cuenta que la persona no quiere dejar el pecado. Y yo siempre hago eso, yo le digo a la persona, caíste, ¿verdad? Por esto, sí. ¿Qué quieres? ¿Vas a cambiar? ¿Quieres pedir perdón? ¿Estás arrepentido? Porque lo digo porque sé que en este instante hay una persona viéndonos que no quiere dejar el pecado, quiere seguir en él. Y me llama y me dice, David, estoy mal, esto y lo otro, ya tiene hasta ganas de suicidarse. ¿Por qué? Porque no has querido dejar el pecado. Y se los digo, si toca dejar la amante, pues se deja, pero Jesucristo es primero. Eso significa etimología. Cuando usted estudia los orígenes, y prepárense que para el 12, 13 y 14 de octubre vamos a estudiar la palabra afilando, ¿ok? Le voy a dar la palabra a Albertico. Cuéntame, Albertico, ya te doy la palabra a Ludari. ¿Qué pasó, Alberto? Ludari, ¿tiene la mano levantada? Que ve que los hijos están en pecado. Uno no puede perdonarlos, y más como ha sido pues, hasta con los mismos padres, ¿no? Pero uno sí puede en la ocasión remitir ese pecado a la cruz del Calvario, claro que sí. Y ya es en la mano de Dios, y Dios es el que va a transformar esa persona, va a tocar ese corazón y va a ver el cambio de los hijos. Depende, así, a ver si cabe la palabra, como cuando se dice pedir y no sabe por qué pide. Pero si uno ya sabe eso, uno sabe que uno perdona un pecado, pero no es ahí donde está el perdón lo da Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer en la oración? Sobre todo con los hijos. Bueno, me contaban aquellas personas que uno ve que andan equivocados, entonces uno puede remitir en la oración ese pecado. Bueno, a ver, esto por eso digo que es difícil de explicar. Hay cosas, eso tiene un nombre, algo que no se, inefables. Hay cosas inefables que no se pueden explicar. Yo, por ejemplo, David Meco Zafra, y eso también, hermana Lundari, depende de la autoridad, porque los ministerios no todos son iguales. Yo, por ejemplo, David Meco Zafra, ¿qué hago? Yo lo que hago es ir a Jesucristo y preguntarle, ¿tu sangre derramada en la cruz del Calvario es para esa persona o no lo es? Porque hay gente que pisotea la sangre de Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿hay sangre para esa persona o no hay? Ustedes me han escuchado que yo lo hablo así. Ustedes me han escuchado que digo, Señor, fulano de tal, ¿hay sangre o no hay sangre para esa persona? Ahí estoy remitiendo su pecado diciéndole, Señor, ¿lo vas a perdonar o no lo vas a perdonar? Porque oído, y eso sí es algo que el Señor nos ha enseñado en la escuela, si no ha nacido de nuevo, no trabajo con esa persona. Amén. Porque uno quiere que la persona sea, sí, sí, que Dios haga, pero si no es la voluntad de Dios, en la misma oración se hace. Señor, que se haga tu voluntad, pero ya uno ha remitido ese pecado, ya está en la mano de Dios y Dios sabrá qué es lo que hacer. Albertico, cuéntame. Pare. Es que, perdóneme que lo interrumpa. Es que hay ministerios. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y este trabajo es de apóstoles. Eso es algo que no hablo, que no me gusta hablarlo porque es muy profundo. Yo les voy a pedir un favor a ustedes. No digan yo puedo remitir. Digamos más bien Jesucristo, nuestro apóstol. Señor,
remite ese pecado a la cruz del Calvario, por favor. ¿Me hago entender, Albertico? Quitemos el yo. Quitemos de la boca el yo. Listo, dale. Ok, digamos, ¿a dónde iba, profe? Job remitía el pecado. Él decía cuando los hijos hacían sus reuniones, sus fiestas o algo, Permítame, cada uno, permítame lo interrumpo. El primero en ser remitido sus pecados es David, ninguno. Job tenía que hacer un sacrificio para que el pecado de sus hijos fuera cubierto. En cambio, si usted lee segundo de Samuel 12, David no hizo ningún sacrificio por su pecado. Eso es lo impresionante, Albertico, que David no hizo nada. Natán le dijo, ya tu pecado fue remitido, no morirás. Y no presentó ningún sacrificio. David es el primer salvado por gracia. Gratis. Gracias por mi misericordia. Y vienen a decirme a mí que tengo que orar 5 Padres Nuestros y 10 Ave Marías, que tengo que dar plata. No, es gratis. Ninguna obra. No es por obras. Me hice entender, Albertico. Job no está remitiendo el pecado. Job está sacrificando y está tapando el pecado. Ah, una cosa, Albertico. En el antiguo pacto, cuando la sangre de los corderos, de los animales, de los sacrificios era derramada, el pecado era cubierto. Cubierto. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? No cubre. Él no lo cubre. El sacrificio de Jesús es tan perfecto que te lo quita. Entonces aquí es donde... Eso. Por eso el sacrificio de Jesús es perfecto. Porque Él es capaz de quitarnos la fornicación. Él es capaz de quitarnos el adulterio. Él es el único capaz de quitarnos la mentira. Él es el único que le puede quitar a nuestros hijos la droga. Él es el único que puede quitar el alcohol. Nadie más. Dígame. En la oración de uno nunca dice yo remito, eso no se dice. No. Nunca. No. Uno no tiene opción de remitir ni de nada. Uno dice, Señor, quita. No, mire, pare. El apóstol sí tiene ese poder, pero el apóstol jamás dice yo remito, porque el apóstol sabe que está muerto. Ya no vivo yo, ¿cómo sé que yo? El apóstol sabe que está muerto, sabe que es él. Y el apóstol sabe que cuando le habla, le dice al Señor, Señor, llévate el pecado de este hermano, hazlo libre. Señor, reprende ese demonio, sácalo fuera, Señor. El siervo de Dios sabe que no es él, entonces no es yo. Recuerde, espera, hermana, es que nosotros no creemos en el evangelio antropocéntrico. Nosotros creemos en el evangelio cristocéntrico. Ya estamos muertos, somos simples herramientas. Entonces llegó Miguel, el arcángel, contendiendo con el diablo, y aunque Miguel tiene más poder que el diablo y más poder que nosotros, dice Judas, versículo 9, que no profirió juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo que el Señor Jesús te reprenda. Es que Jesús es el que pelea realmente. Por eso usted todos los días, él libra la batalla. Por eso todos los días, usted cuando llega al altar del holocausto, usted muere. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ajá. Entonces volviendo, dígame. El Espíritu Santo de Dios le muestra y le pone las palabras en la boca con las cuales tiene que hablar ante el Padre. Amén. Bueno, volviendo entonces al tema, vamos a ver que el rey David comete su cuarto error. ¿Sí?
y por eso va a venir mortandad, va a venir consecuencias. Pero es un mensaje para todos mis amados hermanos. Otra frase que Dios nos enseñó en julio del mes pasado: no me importa tu pecado ni lo que tú hayas hecho. Me importa lo que Dios va a hacer contigo. Eso es lo que me importa. A mí no me da igual si tú fuiste homosexual, prostituta, drogadicto, a mí me da igual. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros hemos sido que el peor hombre de la Biblia. ¿Saben ustedes quién es el peor hombre de la Biblia que aún así obtuvo misericordia? ¿Quién me dice cuál fue el peor hombre de la Biblia? El peor de todos, el que más pecado cometió. ¿Alguno sabe? Los que están en TikTok saben. Salmanasar, no, ese rey de Asiria, pero ese nunca arrepintió ni tuvo perdón. A ver, ¿quién fue? ¿Cómo? El hijo del rey Ezequías cuando fue rey. Manasés. Manasés, si ustedes pueden leer el rey Manasés, no la tribu de Manasés, el rey. El rey Manasés le hizo templo a todos los dioses. Dentro del templo de Jehová metió ídolos, sacrificó a sus hijos a Moloc. Y alguien me dirá, pero eso lo hacían otros, sí, pero es que los hijos de Manasés iban a ser los antepasados de Jesús. O sea, Manasés estaba atentando contra el Mesías muchos años después. Manasés mató al profeta Isaías, lo puso de cabeza, lo abrió de patas y con una sierra lo partió por la mitad. Manasés es el rey, el hombre más pecador. Y dice que lo cogieron, le pusieron grilletes y se lo llevaron cautivo para Babilonia. Y estando en Babilonia cautivo, el muy cabezón se arrepiente, ora a Dios y le dice, perdóname, papá. Y Dios lo perdona, lo liberan y lo vuelven a poner como rey. Y ahí tiene a su descendiente para que sea antepasado de Jesús. ¿Usted puede creer eso? Así que si tú has sido lo que sea, yo también he sido lo peor. Pero por eso es que creemos en Cristo. Él remitió nuestros pecados. No pagamos. Por eso esta escuela se especializa en entender que llega gente que necesita no que lo juzguen ni que lo señalen, sino que llega gente que necesita saber que con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, dice Jeremías 31. Terminamos aquí, Luz Dari, cuéntame. Tiene la mano Sí, levantada. sí, antes de contar algo muy referente a eso que me pasó en mi vida. Bueno, dale lo más rápido, dale. Bueno, cuando yo estaba en el mundo, entonces alguien hizo el favor. Eso es muy bonito, qué bonito es. Y encontrar una persona así a su paso es mucho mejor. Llegó una señora, una madre de familia al colegio, muy preocupada por hacerme daño. Yo trabajaba en un colegio cuyo rector era una monja, que sí alegría certificada ella. Entonces llegó la señora muy temprano, a las 6 de la mañana, yo entrando a las 6 de la mañana, llegó la señora, una madre de familia. Y preciso, yo estaba hablando con la monja, con la rectora en la puerta, y cuando me encuentro con ella, entonces llega la niña le dice, empieza a decir una cantidad de vulgaridades de mí, es una, bueno, ya se imaginarán todo. Cuando el enemigo va a pedir uno, la monja llegó y la paró. Digo, venga, diga para acá que el problema no es conmigo, no es con la persona. Mire, pero que la persona para las puertas para afuera de él, que acá el establecimiento ya fue para
no ni siquiera le he dicho a la otra persona que converse. Yo le he dicho, ay, ya, pero mira, es así, le quito el habla. Y cuando lo vea, mis amigos para otro lado, pues no, no lo saludo porque qué persona tan terrible y tan pecadora. No, ese es un ejemplo que me da en la vida y que debo ponerme en práctica en todo momento. Y terminamos recordando que, perdón, terminamos recordando que David es la primera persona bíblica en la cual el Señor le perdona el pecado sin ningún sacrificio. Por eso cuando usted hable con los católicos y hable de la justicia, ellos le dicen a ustedes que la justicia es también por obras. Y usted les tiene que mostrar esto. David no hizo ningún sacrificio. Ya su pecado había sido remitido. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? Hoy lo entendemos. En esa época ni el profeta sabía. ¿Cómo así? El profeta le estaba diciendo, tácitamente hablando, ya tu pecado fue remitido adentro de 1000 años, cuando el Mashiach muere en la cruz del Calvario. Por eso los pecados nuestros, no importa cuánto ustedes lo hicieron, ni lo que ustedes hicieron, Él te va a perdonar y Él se olvida de tu pecado. Te espero esta noche a las 8 de la noche. Seguimos estudiando la palabra con el tema en la noche de viviendo en el Edén. El Nuevo Testamento en la noche y el Antiguo en la mañana. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Los que están en TikTok también. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Escríbanme si quieren, mándenme un mensaje. Si quieren participar en la escuela, envíenme un mensaje para que puedan entrar aquí y hablar y dar sus opiniones, preguntar. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, puede hablar. Lo único es que si no está de acuerdo, lo único que se pide es respeto. Hable con respeto y con argumentos, ¿ok? Dios les bendiga y los que están aquí vamos a orar para ser despedidos. Vamos a agradecerle al